Hola familia y amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro domingo en línea. Como siempre es un privilegio y un honor poder entrar a tu hogar, poder entrar a tu cocina, poder entrar donde quiera que estés en este día sintonizando esta transmisión. Dios te bendiga y como siempre estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a entrar directamente a la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Esta palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer del 25 al 29 y un poquito más allá de eso. Comenzamos con el 25, dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó que está escrito en la ley. ¿Y cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 28. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El 29 dice: pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pregúntate en este momento: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? ¿Lo sabes? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar rapidito? Dios, gracias por este día. Gracias por la vida que tú me has dado, por la oportunidad hoy de escuchar una palabra que viene de tu corazón para mi vida. Abro mi mente, abro mi espíritu para recibir lo que tú quieres hablar hoy. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con una historia, como es costumbre aquí en SI Church. Me recuerdo cuando estábamos recién casados, yo y la pastora Elizabeth. Y estábamos justo al tiempo que íbamos a salir a nuestra luna de miel. Íbamos a salir al país de Costa Rica. Habíamos planeado todo un viaje y estábamos muy, muy emocionados por este viaje. El chiste era que en el tiempo vivíamos en Mexicali y teníamos que viajar de Mexicali hasta el aeropuerto de San Diego, de donde iba a salir nuestro vuelo. Y me acuerdo que era de esos vuelos terribles. O sea, si eres alguien que está buscando viajar dentro de los próximos, no sé, meses, ¿verdad? Quizás el próximo año, déjate de un consejo ahí, pro tip, ¿ok? De viajar. No agarras un vuelo que sale a las 6 o a las 7 de la mañana, porque eso implica estar en el aeropuerto a las 5 o hasta las 4 de la mañana. Ahora, nosotros vivíamos a 1 hora y media, casi 2 horas del aeropuerto, y me acuerdo que salimos de Mexicali a las 2 de la mañana. Aproximadamente a las 3:30 nos encontrábamos bajando lo que es la rumorosa, ¿verdad? La montaña que tienes que subir para poder agarrar carretera y llegar a San Diego. Y justo bajando había un lugar ahí que todos conocemos, todos que frecuentamos esta carretera. Es un casino que se llama el Golden Acorn. Y justo enfrente del Golden Acorn, yo diría como unos 5 minutos del Golden Acorn, había una camioneta con las luces preventivas a todo lo que da. Y me acuerdo que íbamos bajando y éramos el único carro en la carretera. Éramos los únicos, ¿ok? Íbamos yo, mi esposa Elizabeth y mis papás que nos iban llevando al aeropuerto. Me acuerdo haber visto esta camioneta con las luces preventivas y haber pensado por un minuto en mi mente: debería de pararme a ver si estas personas necesitan ayuda. Pero luego me entró como que, no sé, ¿verdad? Algo que comenzó a causar conflicto en mí. Decía: ¿cómo me voy a parar si ya vamos con el tiempo limitado al aeropuerto? Y quizás esta parada me va a quitar tiempo y cómo es que voy a pararme cuando simplemente no tengo el tiempo de hacerlo. Pero sucedió lo siguiente: justo antes de llegar a donde estaba ese carro, las personas sacaron un flashlight, una luz, y comenzaron a luzar el carro. Y yo no sé por qué, pero dije: ok, esto es en serio, ¿verdad? Alguien que se atreve a salir de su carro, a agarrar una lámpara y flashar la lámpara al carro que viene hacia ellos, pues quizás era una emergencia. Y me paré.
Justo en el momento que me paré, salen como 5 o 6 personas del carro. Y me acuerdo haber pensado en mi mente, ¿qué es esto, verdad? Y la verdad que era muy curioso porque nunca he sido una persona que lanza prejuicios, nunca he sido una persona que juzgue a alguien de ninguna manera. De hecho, uno de los valores en el cual me enorgullezco de esta iglesia es el pertenecer primero. Aquí en esta casa creemos en el pertenecer primero, que antes de creer lo que creemos o vivir como vivimos, tú ya eres parte de esta casa, ya eres parte de nuestra familia. Tienes la libertad de venir, sentarte, disfrutar un buen café, ¿verdad? Cuando volvemos a abrir y ser parte de lo que hacemos aquí. Entonces en ese momento veo a una persona de diferente raza. Literal, una persona de todas las razas que se te vienen a la mente ahorita, piensan 6, esas 6 razas estaban representadas en este vehículo. Y me acuerdo haber pensado, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? Es demasiado raro, estamos muy cerca de la frontera. ¿Qué tipo de movimiento es este, verdad? O sea, ¿quiénes se están metiendo al país? ¿En qué me voy a meter? Pero me recuerdo que la señora que tenía la lámpara se acercó al carro y simplemente tenían una necesidad. Me dice, ¿sabes qué? Nos quedamos sin gasolina. Aquí tenemos un bote para llenar de gasolina. Simplemente necesitamos que alguien nos lleve a la gasolinera que está a 5 minutos de camino enfrente. Me acuerdo haber dicho, pues claro que sí, o sea, 5 minutos al lugar, otros 2 minutos que vamos a echar gasolina y otros 5 minutos de regreso. No va a pasar absolutamente nada. Me acuerdo que llevamos a esta mujer, le llenamos su tanque, todavía nosotros se lo pagamos, yo y mi papá, ¿verdad? Le pagamos el tanque de gasolina. Claro que la ministramos un poco ahí. Y bueno, resultó que iban a un festival muy, muy reconocido en la ciudad de San Diego que se llama Comic Con. Y esa era la explicación de cómo todas estas personas de diferentes razas y culturas estaban juntos en un carro. Todos eran parte de una comunidad ahí de, no sé si les gustaba el anime o las cartas o no sé, ¿verdad? Pero el chiste es que pudimos ayudar a estas personas. Y nos fuimos el resto del viaje, no nomás al aeropuerto, sino el resto del viaje a Costa Rica, con este sentir, este sentimiento en nuestro corazón de que habíamos sido unos buenos samaritanos, de que nos habíamos puesto nuestras necesidades y nuestra situación a un lado para ayudar a alguien que realmente necesitaba esa ayuda en ese momento. Ahora, esta es una de muchas historias que podía platicar, ¿verdad? Porque yo creo que el que es cristiano o el que se supone que es cristiano, ¿verdad? Porque hay muchos cristinos por allá, pero el que es cristiano se supone que somos conmovidos con estos tipos de situaciones y siempre estamos a la disposición de ayudar. Aquí lo que estamos leyendo, lo que estamos a punto de leer, se trata de un hombre samaritano que se aparta de su camino, que se toma un tiempo para ayudar a alguien en peligro. Y para darte un poco de contexto, lo que acabamos de leer era un sábelotodo que andaba ahí en presencia de Jesús, que de seguro se quiso ver chido ahí enfrente de sus amigos y quiso hacer desatinar a Jesús. La Biblia misma dice que lo quisieron poner a prueba y le lanza esta pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, tú eres experto en la ley, o sea, tú estás interrumpiendo este momento para hacer la pregunta, pero todos conocemos tu estatura, todos sabemos quién eres en el mundo social de esta ciudad. ¿Por qué no nos dices tú qué es lo que se tiene que hacer? Y me imagino que el hombre en ese momento levantó el pecho, todavía levantó, ¿verdad?, un poco la mirada y dijo, bueno, Dios, como dice la ley de Moisés, ¿verdad? Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra ser, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Y Jesús dice, bien has dicho, haz eso. Haz eso y vivirás. Y yo creo que lo que Jesús estaba haciendo en este momento era como que de esas veces como que, ok, tú mismo lo acabas de decir, simplemente haz cada una de esas cosas. Y causó que el hombre quizás cayera en reflexión de que si realmente las estaba haciendo, ¿realmente estoy amando al Señor mi Dios con todo mi corazón? ¿O con un cuarto? ¿Estoy realmente amando a Dios con todo mi ser? O nomás es una mitad, ¿verdad?
y con todas mis fuerzas, ¿verdad? Y con toda mi mente, y todavía esa última parte de la ley de Moisés, y ama al prójimo como a ti mismo. Y en ese momento entra conflicto con este hombre. Me imagino por la clase social en la que él caminaba y la que él enseñaba, ¿verdad? Y quizás era de las personas que no se quería ensuciar las chanclas, ¿verdad? Y era de las personas que con una manchita al lado de sus vestiduras ya andaba enojándose con las personas que andaban jugando ahí al lado de él, ¿verdad? Y esta persona dice: ok, Jesús, pero espera, solo dime esto, porque quiero asegurar mi lugar al cielo. ¿Quién es mi prójimo? Y con esta pregunta tan profunda quiero iniciar la prédica del día de hoy. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Sabes, ahorita nuestro país está en una situación muy terrible. Hay protestas en todas las ciudades mayores de Estados Unidos. Hay situaciones que están sucediendo que simplemente no están bien, y sin importar el lado de esa política en la que tú estás como cristianos, nuestro deber es estar conmovido con las acciones que están sucediendo en el mundo en el que nosotros vivimos, y orar por cambios, y orar para que la cosa avance. O sea, y estoy viendo todo esto, y lo único que me viene a la mente es qué falta de empatía, no nomás del mundo, sino de la iglesia. Qué falta de empatía. Y lanzamos esta pregunta: entonces, ¿quién es tu prójimo? Si la ley de Moisés nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le lanza esta profunda ¿y quién es entonces tu prójimo? Y luego Jesús, hablando con él, escucha esta pregunta de que quién es su prójimo, y comienza hablar. El versículo 30 dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Un sacerdote, alguien que representaba la palabra de Dios, alguien que la había estudiado, alguien que estaba familiarizado con la ley del Viejo Testamento, y alguien que había conocido la palabra de los profetas, y alguien que estaba caminando con una seguridad de que era el escogido de Dios. Y al ver la necesidad de alguien más, al ver a alguien golpeado, tirado y dejado por muerto al lado del camino, se desvía y sigue como si absolutamente nada pasara. Y sabes, no nomás eso, pero luego pasa un levita y hace exactamente lo mismo. ¿Y por qué estas dos profesiones, o por qué estos dos títulos? ¿Por qué menciona Jesús estas dos cosas? Bueno, se cree que en ese tiempo esos dos títulos o posiciones representaban lo mayor de la iglesia: el ser sacerdote y el ser levita. Haz de cuenta que el levita era el asistente del sacerdote. Y dice Jesús: pasaron estas dos personas. Como tú, que eres experto de la ley, pasó un sacerdote. Y como tú, que eres escriba, y tú, que eres fariseo, pasó un levita del templo. Y ninguno se paró a ayudarlo. Quizás estás por ahí y tienes un dolor en tu corazón porque alguna vez en tu camino un pastor te dejó por muerto. A lo mejor y estás ahí y estás peleado con la iglesia y estás peleado con tu fe y no quieres absolutamente nada que hacer porque a lo mejor y un levita te dejó por muerto. Y siempre en la iglesia hablamos de ese estigma de que, oye, no entras y te agüitas por la persona que no te salude, y no entras y no te agüitas si el pastor no tiene chance de ir a conectar contigo. Y por favor, pero muchos de nosotros vemos esa situación como la que estamos leyendo aquí y pensamos o sentimos que fuimos dejados por muertos, y esa situación es suficiente para llevarnos a una pelea con Dios. Lo primero que te quiero decir, tomando ese contexto que te acabo de explicar, es aprende a identificar
si realmente estás siendo dejado por muerto o simplemente necesitas aguantar 2 minutos más en lo que el pastor corre por el first aid kit. O sea, no sé si andas por ahí, ¿verdad? Pero quiero hablarte porque, hey, el pastor quizás te ha dejado por muerto, el levita quizás te han dejado por muerto. Y lo triste aquí, mis amigos pastores, mis amigos levitas, mis amigos profetas y evangelistas y cristianos y todas estas personas que se autoponen títulos y que se autonombran, hello somebody, o sea, no quiero ofender, pero solamente estoy diciendo que hay veces, iglesia, que las personas que dicen ser las más religiosas son las que menos hacen por el necesitado. Las más religiosas son los que menos hacen por el necesitado. Y yo quiero que este mensaje no te ofende, quiero que te reta en este día. Yo quiero que te vayas de este mensaje retado. Esa es la meta cada vez que estamos aquí, el equipo de grabación y todo el equipo aquí armando estas transmisiones, que te vayas retado y que haya un cambio real en ti. Pero dice la Biblia en el versículo 33, pero, y déjate digo algo, amo cuando la Biblia avienta un pero. I love it. Porque sabes lo que está pasando en esa situación. Te está advirtiendo que viene un plot twist. Te está advirtiendo que Capitán América está a punto de recoger el hammer de Thor. Come on, somebody. O sea, te está advirtiendo que te pongas listo, porque aquí viene el grano, aquí viene la carne con la que necesitas tú digerir lo que Dios está tratando de decirte. Pero un samaritano, dice la Biblia, que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Un samaritano, y sin entrar mucho al contexto de los samaritanos y los judíos, simplemente necesitas saber que el samaritano era el menos indicado para ayudar al viajero que se había quedado medio muerto. Era el que menos debió haberse preocupado, era el que menos debió haberse dado cuenta de la necesidad de esta persona, era el que menos se esperaba que extendiera una mano y ayudara al viajero que estaba dejado por muerto. Llegó un samaritano, y sabes, este samaritano nos da un buen ejemplo de cómo necesitamos ser nosotros como vecinos. Si amamos a nuestro prójimo, si vamos a realmente abrazar este concepto de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, si realmente queremos entrar al cielo como este hombre le estaba pidiendo a Jesús, tenemos que entender cómo amar al prójimo. Y sabes, yo quiero ser un buen vecino para todos esos prójimos que tengo alrededor mío. El chiste es que muchos de nosotros no sabemos ser un buen vecino. Es más, muchos de nosotros no conocemos nuestros vecinos, los vemos afuera y tratamos de evadirlos, ¿verdad? Porque no queremos entrar en una plática incómoda, o quizás tú eres el que los incomoda a ellos y te evaden a ti. O sea, el chiste es aquí que si queremos ser cristianos eficientes, personas que transmitan la integridad de Jesús, el amor de Jesús, comienza con el aprender a ser un buen vecino. Entonces tengo tres maneras en cómo podemos ser buenos vecinos. ¿Estás listo? Vamos a entrar. Un buen vecino debe ser, número 1, perceptivo. Un buen vecino debe ser perceptivo. Wow. El versículo 33 dice, iglesia, y viéndolo. Wow. Sigue diciendo aquí el 33, llegó el samaritano y que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y luego literalmente dice, y viéndolo, o sea, fijó sus ojos en él, lo vio, percibió a ese hombre que estaba tirado al lado de la calle. Fue capaz de mirar, percibir y identificar cuáles eran las necesidades de este viajero que estaba ahí. Y sabes, lo hizo antes de que el viajero preguntara por ayuda. I want you to pay attention there. Un buen vecino es perceptivo, sabe percibir, identificar y mirar cuáles son las necesidades antes de que esa persona los haga obvios. Un buen vecino es
perceptivo. ¿A poco tú no te sientes bien cuando tienes una necesidad y las personas que te rodean están tan en sintonía contigo y te aman tanto que pueden percibir tu necesidad y todavía satisfacen esa necesidad que tú tienes antes de que tú lo preguntas? No sé si has estado en la situación, a mí me ha pasado. He llegado con un montón de hambre a la casa de alguien, ¿verdad? Y nomás lo único que tengo que decir es, oye, ¿no habrá un panecito por ahí? Y no, ¿qué panecito? Ahorita te hago una quesadilla con fajitas y esto y unos ribs y lo otro. Y realmente se siente tan bonito, pero este es un vecino perceptivo. Este es un vecino que se da cuenta de las necesidades de esa persona. Y de la misma manera, iglesia, Dios nos está desafiando a quitar nuestros ojos de nuestra propia situación y abrir nuestros ojos a las personas que nos rodean. Dios nos permita ver su necesidad y nos da la oportunidad de satisfacerla. Si está dentro de nuestra capacidad satisfacer la necesidad de alguien más, ¿por qué no ser ese vecino perceptivo y hacerlo? Sabes, un mensaje, una llamada, hey, te llegué con una docena de donas, puede cambiar el día de alguien como tú no tienes idea. Seamos vecinos perceptivos. Punto número 2, seamos vecinos compasivos. Un buen vecino debe ser compasivo. El versículo 33 sigue diciendo, y viéndolo, se compadeció. Vamos, subraya esa palabra, se compadeció de él. Este samaritano estaba dispuesto a ponerse en el lugar de otras personas. Y me imagino que se preguntó en ese momento, ¿cómo quisiera yo? ¿Cómo querría yo que alguien me tratara si estuviera en la situación de este hombre? ¿Cuáles serían las necesidades que yo necesitaría que me satisfacieran si yo estuviera tirado ahí? Y se puso en lugar del hombre. Si queremos ser compasivos, necesitamos ponerlos en el lugar de alguien más. Solo cuando podemos hacernos esta pregunta, la pregunta de ¿cómo quería que alguien me tratara si yo estuviera en esa situación? Cuando podemos hacernos esta pregunta, entenderemos realmente cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debemos tener cuidado porque desafortunadamente, iglesia, hay algunas cosas que nos impidan mostrar una verdadera compasión. Are you ready? Hay lo que yo les llamo tapones, ¿ok? Hay varios tapones de la compasión. El primero, culpamos a las personas por su situación. Tú mismo tienes la culpa. Oye, tú fuiste buscando. Él fue y buscó. Déjalo, tú déjalo. Y en vez de ser compasivos, los estamos culpando por la situación en la que están. Y ese es un tapón a la compasión en nuestras vidas. Tapón número 2, estar tan desconectado de lo que la gente realmente está viviendo o pasando. Este es otro tapón a ser compasivo. El simplemente estar desconectado en total. No, pues si yo tengo comida en mi refri, si ellos no tienen, a ellos. Debieron haberse preocupado. Debieron haber ido cuando había mucho papel de baño. Ahora que no hay, o sea, ni modo. Hello. Otro tapón de la compasión son los prejuicios. Come on. Los prejuicios nos ciegan de ver dónde las personas necesitan nuestra ayuda. Los prejuicios, esto es sumamente importante. Hello, religiosos que andan por allá, no lanzan prejuicios sobre la gente porque esto roba el ser compasivo, te roba la oportunidad de ser compasivo con tus vecinos. Y sabes, número 3, el primero era perceptivo. Un buen vecino es perceptivo y un buen vecino es compasivo. Y número 3, un buen vecino, are you ready? Es sacrificado. Sacrificado. 34 dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura,
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Lo primero que observamos acerca de lo sacrificado que era el samaritano, iglesia, es que era dispuesto a ser molestado. Escucha esto, dispuesto a ser molestado o pasar por un inconveniente. Listen to that. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser molestados? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar por un inconveniente para ayudar a alguien más? El ser sacrificado es tener disposición a ser inconvenienciado. Come on, o sea, este hombre dejó su camino. Él no se despertó esa mañana pensando que iba a tener que alterar su horario y su camino y todo lo demás. O sea, este hombre hizo lo necesario para poder ayudar a alguien más. Come on. Lo segundo que observamos acerca de lo sacrificado que era el samaritano era lo dispuesto que estaba de invertir su tiempo. ¿Qué tan dispuesto estás tú de invertir tu tiempo? Yo soy una persona con el tiempo muy limitado y yo estoy trabajando en esto porque quiero invertir más de mi tiempo. ¿Qué tan dispuesto estás tú? Dicen por allá es que uno tiene que encontrar el balance, y yo digo el balance no existe. Existe un ritmo y tenemos que aprender a estar dentro del ritmo. ¿Cuándo es familia? ¿Cuándo es iglesia? ¿Cuándo son amigos? Y dentro de este ritmo todos podemos dar de nuestro tiempo. Come on. Lo otro que podemos ver de este hombre y lo sacrificado que era lo dispuesto que era a invertir sus recursos. Terminamos aquí en el 35 y dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Aquí estamos viendo un hombre que fue compasivo, un hombre que fue perceptivo y un hombre que fue sacrificado para ayudar a alguien más. Y el reto que yo te quiero lanzar en este día, iglesia, si estamos lanzando la pregunta ¿quién es mi prójimo? Yo quiero voltearte la pregunta. En vez de preguntarte ¿quién es tu prójimo?, quiero que tú te preguntas ¿cómo puedo ser yo un mejor vecino? En vez de preocuparte en cómo conseguir tu entrada al cielo como lo estaba haciendo este religioso, y que quería escuchar literal, palabra por palabra de Jesús en cómo hacerlo, Jesús lo volteó todo con el 36 y dijo: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y tú haz lo mismo. Iglesia, anda entonces y tú haz lo mismo. Dios te bendiga en esta mañana. Seamos buenos vecinos, seamos compasivos, percibidos, iglesia, y sacrificados para atender las necesidades de otros. Esa es una iglesia saludable. Eso es la cultura de SI Church. Oye, si este mensaje retó tu vida, yo te voy a invitar a que hagas like a nuestro video primero que nada y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hazle clic a la campanita para que más videos como este, más mensajes como este, tan retadores, puedan llegar a tu teléfono, a tu computadora y a tu casa sobre todo. Quiero también darte las gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengas una excelente semana y te vemos la semana que entra.